Bien, bienvenidos a otro episodio de nuestro programa Inteligencia Natural. Yo soy Carlos González, su anfitrión, Klaus Bigger, y el invitado en este episodio, un nuevo miembro de nuestra universidad, Álvaro Vargas. Él es ingeniero comercial de la Universidad de Santiago y también magallánico. Y también fue Ceremi de Hacienda, ¿cierto?, de Magallanes. Así que esperamos que este episodio sea bastante interesante, ¿cierto? Hay seguramente muchos temas que son contingentes, así que le damos la bienvenida a Álvaro. Muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar en el programa y también feliz de estar en la universidad en los pocos meses que llevo de conocer la región y la ciudad, que yo que vengo del extremo sur, igual ha sido conocer otro mundo, otra parte de nuestro país, muy diferente, y viendo si los desafíos son los mismos o no son los mismos también. Bien, Álvaro, cuéntanos más o menos. Bueno, cuéntanos cómo llegaste acá, qué fue lo que te motivó a dedicarte a lo que haces, cómo fue que entraste a la política. Mi motivación siempre desde que estudié el pregrado, a mí me fascinó la economía. En Chile no existe la carrera de economía, existía antes de los 70, entonces había un poco universidades que daban la especialidad de economía, y me gustaba porque te permite estudiar desde la matemática, que era el área que se me venía bien a mí cuando pequeño, poder pensar en el desarrollo de una comunidad, el desarrollo de un país. Entonces entré a estudiar con esa visión, siempre con un poco la visión de Magallanes, que Magallanes es una ciudad, es la región más grande en territorio de Chile, gigantesca, llena de recursos naturales, muy bella, pero que siempre se vio como estancada. Siempre, o por lo menos los últimos 20 años o desde toda mi infancia, se veía una ciudad con muchas potencialidades, ¿cierto? El Estrecho, la Antártica, lleno de maravillas, pero estancada. Entonces yo entré a estudiar con la visión de cómo desarrollar localmente un lugar, ¿cierto? Y ahí, bueno, me fui desarrollando, de ahí hice el posgrado también en la Universidad de Santiago, y siempre con ese foco. Además, a mí me decían el Punta Arenas en Santiago, ¿cierto? No solo porque hablaba cantadito, lo típico de las provincias, sino porque también siempre me dedicaba a decir cómo desarrollamos un lugar pequeño. Y un poco es esa motivación cuando veo una oportunidad laboral acá en Atacama. Yo conozco Chile desde La Serena hasta Magallanes, hasta Puerto William, que es la última ciudad, y no conocía la realidad del norte, y quería conocerla, quería conocer si los problemas que tenemos en Magallanes, los que he visto que hay en el sur de Chile, son los mismos problemas, los mismos desafíos que existen acá. A mí de antemano me dijeron, es una realidad completamente distinta, ellos tienen minería, tienen mayor ingreso, tienen otros indicadores de vida, por ejemplo, en Magallanes tienen unos ingresos más altos, cero nivel de pobreza, casi no hay nivel de desempleo, no hay drogadicción. Acá hay una realidad distinta, ¿cierto? Hay más ingresos, pero también pareciera que hay más contradicciones sociales, pero sí veo que hay cosas similares. Por ejemplo, cómo nos afecta el centralismo a ambas regiones. Yo soy un convencido de que la única forma de avanzar hacia el desarrollo es descentralizando Chile, ¿cierto? Es que cada región empieza a tomar las decisiones productivas que ellos quieren. Que solo los habitantes de Atacama saben muy bien cuáles son los lugares que tienen potencialidades, ¿cierto? Cuáles son las playas preciosas que todavía no podemos sacarle provecho, o cuál es la línea de desarrollo que queremos para nuestro lugar, ¿cierto? Entonces eso es un poco lo que me llevó a estudiar economía y lo que me llevó a pasar todos me dicen, de un lugar tan distinto, de Magallanes a Copiapó, pero me parece que hay bastantes similitudes. Entonces, yo creo que los dos tenemos aquí también problemas con los financiamientos, por ejemplo, de las universidades. Justamente porque estamos en regiones extremas, hay poca población, lo cual cuesta entonces mantener una universidad que en principio es un servicio público. Así es. Pero no se ve como un servicio público, sino como una empresa que tiene que mantenerse. Sí. Y allí, no sé cómo lo ve, pero me parece que hay que cambiar el chip y tener las universidades públicas, por lo menos, para que mantengan y dan un servicio a la sociedad en la cual están insertas. Sí, completamente de acuerdo. Yo trabajé 2 años en la Universidad de Magallanes, ¿cierto? Que al igual que la Universidad de Atacama, son universidades que vienen de la Universidad Técnica del Estado, ¿cierto? Que después pasó a regionalizarse en los 80. Y veía mucho ese problema de que, primero, la cantidad de alumnos no se condecía con la cantidad de carreras que tenía. O sea, tenía 50 carreras y 3.300 alumnos, mientras que conocí, por ejemplo, la realidad en Alemania, que tenían 4.000 alumnos y eran 3 carreras, con posgrado. Y además,
no sé qué tanto pasa acá, pero por lo menos en Magallanes pasaba mucho de que la universidad tenía que abrir carreras que no eran rentables, pero tenían que abrirlas porque si no, no existían los profesionales allá. Tenías que abrir una carrera de pedagogía en historia, no sé, parvularia, carreras que tenían muy poca demanda y tenías 5 alumnos por generación y 6 profesores. Pero la universidad, como tiene ese compromiso social, no podía cerrarlo, entonces la universidad estaba constantemente en pérdida, a diferencia de una universidad privada que no tiene ese rol social. Claro, que juegan en otras reglas. Juegan otras reglas claro. Y lo hacen competir con el mismo sistema de financiamiento. Entonces, exacto, sí. uno ve la universidad privada que solo abre carreras rentables, en que no necesita laboratorio, no necesita investigar, no necesita mayor infraestructura, abre y abre carreras, y las carreras que no son rentables, pero tienen un rol social, tienen que financiarlas las universidades públicas, además de investigar, hacer un rol social, hacer seminarios, hacer ponencias, tratar de difundir el conocimiento, y ese peso no se lo lleva a las privadas. Por lo menos allá en Magallanes me tocó verlo mucho desde la Universidad de Magallanes. Acá igual, de todas maneras, me parece que la Universidad de Atacama anda un poco mejor que en ese sentido que la Universidad de Magallanes. Por lo menos lo que he visto en temas de finanzas, ¿cierto? En Magallanes, al igual que otras universidades del sur de Chile, tuvieron crisis financieras importantes, el campus hipotecado, ¿cierto? Eso no ha llegado a pasar acá, pero sí, yo creo que constantemente las universidades públicas muchas veces están en desventaja, sí, porque se les piden cumplir otros objetivos que las privadas no tienen que cumplir. Y además están de manos atadas con la ley de compra, por ejemplo, algo que no tiene que cumplir las privadas, y esto encarece de todo y ralentiza. Exactamente. No sé cuánto tiempo lleva aquí en la URA, pero a partir de octubre, noviembre, ya no se puede comprar nada. Y se vuelve a empezar por marzo, porque es la administración. Claro, tenemos la burocracia del sistema público. Claro, no la universidad, hay una inercia ahí que todo el sistema público. Álvaro, ¿qué piensas? ¿Qué piensas de la contingencia hoy, digamos hoy 2026? ¿Cuál es el horizonte que ves respecto de las nuevas políticas públicas que se están implementando? ¿Cuál crees tú, en tu opinión, ya que tiene una opinión internacional, ¿cierto? Has visto otras realidades, otras culturas, ponderando también que tú eres también de una región extrema, casi como nosotros, digamos, el otro extremo? ¿Tú crees que hay un buen augurio? ¿Crees que es un cinturón que nos tenemos que abrochar para un futuro mejor? ¿O lo ves de otra manera? Yo creo que la realidad de las políticas económicas que están llevando a cabo las políticas públicas económicas, es para los que estudiamos economía es desgarrador. O sea, uno ve todos los días a economistas de izquierda o derecha, puede escuchar a Mario Marcel, ¿cierto? Un economista de centro izquierda, o Ignacio Briones, o hasta economistas que se sienten derecha, a decir, hoy en día se están tomando decisiones que son complejas, que no están ayudando a la realidad económica. Uno, en el corto plazo. Por ejemplo, hoy en día se cortaron todas las licitaciones públicas de MOP, de MIMBU, se pararon todas las contrataciones del Estado y se empezó a despedir gente sin la justificación de la administración pública necesaria. Todos esos despidos que han sido injustificados muchas veces o no han llevado el proceso correspondiente van a significar demandas laborales que el Estado del futuro, probablemente el gobierno que venga, las tenga que pagar. O sea, al final va a salir más caro. Exactamente, lo mismo como pasó con las obras todas las obras que están detenidas, que cuando se tengan que reactivar el precio va a ser bastante más que el dinero que se tenía y no vamos a poder ejecutar las mismas obras porque vamos a necesitar reajustar los niveles de precio. Entonces, todo eso va a significar un aumento del gasto, pero además en el contexto que estaba la macro hoy en día, la economía estaba andando de a poquito, le estaba costando andar, y de repente hace un recorte de presupuesto gigantesco, despide gente, para todas las licitaciones, para todas las obras públicas. Eso en macroeconomía es directamente bajar el gasto público, y eso es recesión automática. O sea, eso es un parón en la economía, y le pones un freno a la economía en un minuto en que la economía no andaba bien. Entonces, lo que estamos viendo, la gente que estamos haciendo seguimiento a las políticas públicas, es que esto ya hemos visto, llevamos 2 meses con recesión económica, ¿cierto? El IMASEC ha dado negativo, probablemente los meses siguientes siga dando negativo y el empleo se siga disparando, el desempleo se siga disparando, solo por las políticas de contraer el Estado, disminuir el gasto público. Eso en el corto plazo, que hay una situación compleja de aquí a fin de año. Y en el largo plazo, el proyecto que se ingresó con la excusa de que es una reforma por la reconstrucción, que son 50, 60 artículos, solo uno habla de reconstrucción, los otros 59 son básicamente una reforma tributaria, con algunas cosas que son completamente injustificables. Por ejemplo, hay un artículo que habla de que la gente que trabaja en el MOP va a poder contratar familiares, algo que está prohibido.
familiares de segundo grado. Eso estaba prohibido, lo prohibimos durante el gobierno pasado y ahora se pueden contratar familiares con la excusa de que en lugares pequeños no hay suficiente gente para hacer licitaciones. Eso es peligroso. Ya, y eso es algo pequeño. Pero el trasfondo de la política de reconstrucción, ¿cierto? Esta reforma tributaria encubierta, es primero bajar el impuesto a las grandes empresas, que en Chile las grandes empresas tributan de una manera que es un poco extraña. Una parte la pagan las empresas, pero los dueños de las empresas pueden recuperar dinero de lo que pagaron, lo descuentan de sus impuestos personales. Entonces tenemos lo que se llama un sistema semi-integrado. Y entonces empezamos a comparar Chile con los países que tienen un sistema desintegrado, o sea que las personas tributan al lado y las empresas tributan en otro. Entonces, lo que ha dicho el actual gobierno es que el impuesto de las empresas es muy alto, pero lo compara con países que tienen sistemas desintegrados. Cuando uno compara la tributación de países con sistemas semi-integrados como el nuestro o integrados, la tributación de Chile es más baja que el promedio. Entonces, reducción del impuesto a las empresas, se le da un crédito tributario a todas las empresas por cada trabajador que contrata, y sin límite de trabajadores, o sea, empresas gigantescas como Walmart van a, además de la rebaja del impuesto que pasa del 27 al 25, o lo quieren llevar al 23, hay una rebaja por cantidad de trabajadores del impuesto que pagan los empresarios. Entonces, lo que nosotros estamos calculando, o lo que se ha calculado, es que el impuesto que van a terminar pagando la empresa es cercano al 19%. Y eso en un momento en que llevamos 10 años en que el Estado chileno gasta más dinero de lo que recauda. Llevamos desde el 2010 que todos los años gastamos más de lo que tenemos y hemos estado aumentando la deuda pública. El 2010 Chile no tenía deuda pública y hoy en día tiene un 43% de deuda pública, que es un techo para la financiera internacional. Si tú pasas el 45% de deuda pública, todas las organizaciones que evalúan qué tan riesgoso es tu país dicen: este ya no es un país seguro, este ya no es un país seguro para invertir, este es un país riesgoso. Entonces, se le quiere bajar los impuestos completamente a las grandes empresas, porque las pymes ya pagan la mitad de los impuestos. Todas las pymes pagan la mitad del 13,5%. Las grandes empresas pagan el 27%. No se les nada a las pymes, que son las que dan la mayor cantidad de empleo, y a las grandes empresas que tienen la mayor concentración económica de ventas, se les rebaja sustantivamente los impuestos. Y además sin compensar de dónde vamos a recaudar lo que nos falta, porque ya estamos al límite de ingresos versus gastos y ahora vamos a hacer una rebaja gigantesca a los ingresos. Entonces, ¿con qué vamos a financiar las pensiones? ¿Con qué vamos a financiar la salud? ¿Con qué vamos a financiar la seguridad? Y esto, además de estas rebajas, se les da un perdonazo a la gente que no ha pagado impuestos y que tiene su dinero en el extranjero. Se dice: si traes tu dinero te damos un perdonazo completo de impuestos, que no es un monto menor. Y además se fija esta reforma tributaria que es inamovible por 25 años. O sea, por 25 años no se le van a poder subir los impuestos a la empresa, algo que se ha dicho que políticamente es inconstitucional. Pero algo que es inconstitucional es una ley que no vale, quiere decir, una ley que es inconstitucional, basta con demandarlo en la Corte Constitucional, en la Corte, para derrotarlo. Ahora no sé cómo lo van a hacer, probablemente quiten ese artículo y sigan con lo otro. Pero entonces lo que vemos y lo que han dicho todos el Consejo Fiscal Autónomo, que es un organismo independiente, todos los economistas, es que esta reforma tributaria nos va a llevar a un déficit fiscal gigantesco, y todo esto se basa en la teoría que políticamente se le dice la teoría del chorreo, que si le bajamos el impuesto a la grande empresa, algo va a caer. Y eso es algo que está bastante probado en todo el mundo, que no ha funcionado. No funcionó en Estados Unidos, no funcionó en Inglaterra, no ha funcionado en ningún lado. O sea, el liberalismo clásico al nivel Adam Smith, lo más puro, digamos, el chorreo. Sí. O sea, las personas tienen igualdad solamente en lo moral, ¿no? Claro, es extraño, porque cuando uno ve la teoría liberal de Adam Smith o los modelos económicos, cuando uno ve oferta-demanda y le dice a los chicos en los primeros ramos, los supuestos que están detrás de los modelos económicos de libre mercado es que hay competencia perfecta, o sea, son muchas empresas pequeñas que están compitiendo y que toda la gente gana prácticamente lo mismo. Como los supuestos de fondo para que el libre mercado funcione es que debe haber mucha competencia, empresas que son iguales, gente que tenga el mismo nivel de conocimiento y gente que tenga el mismo nivel de ingreso. O sea, algo muy idealizado. Completamente. Según lo que he visto en Chile, esto no es ni siquiera capitalismo, es un oligopolio o un cartelismo, si lo quieres llamar de otra forma. Eso es muy interesante, disculpen, es muy interesante a lo que nos hemos acostumbrado durante los últimos 20 o 30 años. Así que les recomiendo, les propongo una pausa y volvemos en el siguiente segmento, porque eso está muy interesante. ¿Qué es lo que hemos normalizado? No lo sabemos. Quizás uno se da cuenta cuando sale fuera.
Así que vamos a una pausa y ustedes, por favor, ya regresamos. Bien, de regreso estamos aquí conversando con Álvaro. Este tema está bien dinámico, me encanta. Álvaro, bueno, primero yo no soy del área, así que pido disculpas si me preguntas me parecen un poquito infantiles, ¿ya? Me gustaría que habláramos de lo que es y no es, o sea, lo que pensamos que es y parece que no es. Así que mi pregunta infantil es, ¿somos realmente un país capitalista? Mira, Como que creímos que éramos, no sé, durante el boom de los 80, no sé, de los Chicago Boys. claro, ¿En algún momento coqueteamos con el capitalismo real? es que si uno asocia capitalismo como a ser un país desarrollado, mira, capitalismo es un sistema político-económico en donde el capital tiene el poder, ¿cierto? ¿Y por qué lo hago por referencia? Después quizás vamos a hablar de la experiencia china, que hace poco estuvimos con un colega de la UDA también allá, que, por ejemplo, China es un país que tiene mercado, que tiene empresas, pero no es un país capitalista porque el capital no toma las decisiones. Porque, por ejemplo, acá, si un presidente quiere tomar una decisión, llega, no sé, por ejemplo, nos pasó que estábamos con nuestros colegas chilenos, con todos los restos de los países latinoamericanos, y nos preguntaban si Chile tenía tren. Nosotros decíamos, no, Chile no tiene trenes. Pero ¿cómo Chile no va a tener trenes si Chile básicamente está hecho para un tren? Nosotros decíamos no, porque hay un muy fuerte lobby, por ejemplo, de los camioneros, que siempre han habido conflictos muchas veces con poner trenes, entre otras cosas, pero podemos entrar. Entonces, acá sí hay una decisión política que afecta a un negocio en particular, el capital tiene la fuerza para decir no. En China el capital no toma decisiones, toma el gobierno, la dictadura china, el Partido Comunista Chino toma decisiones, hacemos esto y hacemos esto a 40 años, no importa a quién le gusta, a quién no le gusta. O sea, si a los que no les gusta y reclaman, no son escuchados, o sea... No, sí. Bueno, por la experiencia que vimos allá, ya nos dimos cuenta que hoy en día ya nadie reclama. Yeah. Claro, la imposición del sistema chino fue tan brutal en su momento, en los años 40 con Mao, que pareciera que de ahí para adelante nunca más no hubo reclamo. Yeah. Bueno, en Tiananmen hubo reclamo, pero lo mataron. Exactamente. En el 89. Esa fue la última con esta isla, ¿cierto? Pero aquí en Chile me parece que falta enormemente educación económica. La gente no se da cuenta de las cosas que le están pasando por encima. Aquí es el único país que conozco donde te cagan el papel higiénico. Que, te colocan allí, primero tenían precio por unidad. ¿Qué hacen las empresas pillas? Pues reducen la cantidad de papel por rollo. Después ahora tienen que indicar cuántos metros hay en cada rollo. ¿Qué hacen? Ahora los rollos cada vez son más pequeñitos. Al final vas a tener que limpiarte con un hilito de papel que cuesta lo mismo que antes sobre la hoja. Y no hay nadie que les frene. Y parece que nadie se preocupa tampoco porque la gente sigue comprando no necesariamente lo que es más económico, sino lo que da mejor prestigio. Es muy difícil regular desde el Estado como estas cosas. Muchas veces se habló de que el CERNAC era un monstruo sin garras, sin manos. Casi todas las instituciones fiscalizadoras en Chile o tienen muy poco presupuesto para fiscalizar o tienen poco poder para fiscalizar. Y la verdad es que cuando se imponen leyes para tratar de fiscalizar o de emparejar la cancha, el lobby es brutal. Es brutal. O sea, ¿para qué hablar de la ley de pesca? La ley de pesca que las grandes empresas pesqueras redactaron la ley, se la entregaron calcada a ciertos políticos, los políticos no le cambiaron ni una coma, la presentaron, la ley la bajaron, presentamos otra ley de pesca y hoy en día la ley de pesca que no fue hecha por las empresas, la bajaron y se está presentando nuevamente la ley que fue hecha por las grandes empresas. Yo creo que para desarrollarnos como país, y lo que he visto en experiencias especialmente en Europa, en los países nórdicos, siempre se logra un acuerdo entre los grandes empresarios y la sociedad. Pero acá no hay un acuerdo, acá simplemente creo que el poder de ciertos grupos económicos es brutal y hoy en día lo estamos viendo cómo se está desenmascarando con todo el caso Hermosilla, ¿cierto? Que tenía comprado en los tribunales, tenía comprado parlamentarios, tenía gente del Poder Ejecutivo. Entonces, la verdad es que en nuestros países tan pequeños muchas veces el capital muy grande logra arrasar con medidas que nosotros queremos hacer por el bien de la población. Y
Y volviendo a la experiencia china que fuimos con nuestro colega, para mí la mayor conclusión de China, a diferencia de nosotros, es que ellos han sido un país soberano toda su vida. O sea, y para mí nosotros como Chile hemos sido una colonia toda nuestra vida. O sea, éramos indígenas separados, llega a España, nos implanta su moneda, hace un país. Cuando nos independizamos España no fue porque nosotros nos independizamos, eso fue financiado por Inglaterra, porque los españoles no le dejaron a las colonias latinoamericanas venderle a Inglaterra, y Inglaterra, que es la potencia mundial, financió toda la independencia de Sudamérica. Entonces, de la mano con Inglaterra nos independizamos, pero tuvimos que pasarle el negocio a Inglaterra. Después, cuando Inglaterra dejó de ser una potencia del mundo, llegó a Estados Unidos. Nosotros quisimos hacer otro modelo político-económico. Estados Unidos dijo no, nos implantó otro modelo, y yo creo que para mí la conclusión de ver muchas veces los países europeos, o China en ese caso, o Noruega, que siempre es el ejemplo, Noruega siempre ellos mismos han tomado sus propias decisiones, nunca han sido colonia de nadie. Creo que no solamente es cosa de ser colonia, sino también la tolerancia a la corrupción. Perfecto. Por los países nórdicos que yo conozco hay corrupción, pero tienen que esconder porque la población no lo aguanta. Aquí Perfecto. Un político corrupto, después de 4 años en el exilio político, vuelve y le vuelven a votar. Sí. Hay muy poca memoria y muy poca educación en contra de la corrupción, quizás porque todo el mundo quiere conocer a alguien que es tan corrupto para también llevarse la tajada. Claro, finalmente todos dicen, todos roban, entonces al final es que nos caiga más simpáticos, y al final todos van a robar, o van a ser como ya nadie quiere la democracia, entonces da lo mismo. Yo creo que eso es lo que finalmente nos está pasando hoy en día. Álvaro, a ver, dicen los expertos que es como la ley de Newton de la economía, ¿no? Sí. Cada gobierno, cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Sí. Vale, ya. Entonces, bajo ese supuesto, y tú hablaste del caso de China, que es el caso más, creo, más importante, ¿no? Más novedoso para nosotros. Si nosotros tomamos un chino promedio y tomamos un chileno promedio, una muestra random, ¿cuál crees tú que son las principales características, las diferencias que hacen que la suma total sea un país como el que ellos tienen y sea un país como el que nosotros tenemos? Bueno, hay que decir que lo que estamos estudiando hoy en día es que China pasó, casi cumplió un milagro macroeconómico, multiplicó su economía en 14 veces desde el 89 hasta hoy en día. Es la segunda potencia mundial, está haciendo líneas estratégicas para probablemente ser la primera potencia mundial. Es más, su objetivo que se plantearon hace 15 años es ser la primera potencia mundial, pero son la primera potencia mundial por cantidad, por masa, porque son 1.200 millones de personas. El PIB per cápita de China es menor al PIB per cápita de Chile. O sea, el chino promedio es más pobre que el chileno promedio. Y nosotros lo vimos ahí, insisto, o sea, y eso también se ve en los precios, ¿cierto? La comida es más barata, el transporte es más barato, el nivel de consumo, el nivel de viviendas de todos los chinos es muy bajo, porque el modelo chino, bueno, varias cosas, pero básicamente todo el Estado es dueño de las principales empresas de cada sector, y esa plusvalía que acá se llevan los empresarios que invierten, se van de vacaciones, la ponen en Miami, toda esa plusvalía de la grande empresa va al gobierno chino, pero el gobierno chino la invierte en Chile, ¿cierto? En que la invierte en Perú, en el muelle El Callao, nos compra deuda pública. China es el principal acreedor de deuda pública en Latinoamérica, también de Estados Unidos. Entonces, toda la plusvalía que genera su empresa la invierte, pero el nivel de vida es muy bajo todavía en China. Pero no así los países nórdicos. Claro, ellos tienen otro modelo que yo creo que... O sea que reinvierten ellos mismos, me imagino. Claro, bueno, el caso que más he escuchado últimamente es el de Noruega, que ellos tienen un capital de inversión que viene de las rentas del petróleo, y ganan dinero con el petróleo, a pesar de que hoy en día ellos ya no están utilizando el petróleo porque se han cambiado a la matriz energética. Sí. Y por lo menos para mí, que fuimos con mi otro colega que también es del área macroeconómica, la crisis que vivimos hoy, que lleva al gobierno actual a decir la solución para el estancamiento económico en Chile es bajar los impuestos, ¿cierto? Esa es su mirada ideológica. Si bajamos los impuestos van a llegar empresas, pero y lo que está pasando acá es que la otra mirada, la contraparte, la oposición, tampoco tiene una mirada muy clara, porque todos los que hemos estudiado economía en Chile nos hemos criado con una doctrina económica occidental que le llamamos consenso keynesiano neoliberal, ¿cierto? Acá en Chile somos muy Chicago Boys, y cuando yo le enseño macroeconomía a mis alumnos, le decimos, si hay una crisis económica, primero la macro solo sirve para estabilizar.
jamás en economía vamos a enseñar cómo desarrollar una economía, cómo hacerla crecer, cómo crear nuevas industrias. Y en caso de que haya una crisis, aumenta el gasto público o rebajo impuestos. Entonces, teóricamente, los economistas chilenos que hemos sido crecidos teóricamente bajo el neoliberalismo, no tenemos respuestas ante la crisis de que nuestro país está estancado. Entonces, por eso para nosotros fue tan importante viajar al otro lado del mundo a una forma de ver la economía completamente distinta. Ellos, bueno, enseñan marxismo, pero además otras corrientes, porque hoy en día no tenemos herramientas como quizás gente, yo me considero centro izquierda, para decir ya, ¿cómo salimos de esta trampa de ingreso medio que se le llama, ¿cierto? Nosotros crecimos, desarrollamos nuestros recursos naturales, los exportamos, nos especializamos y quedamos ahí. Y no podemos dar el siguiente paso, ese siguiente paso que da Alemania, que da Noruega, que da Japón, que da Corea, que dio Corea, ¿cierto? ¿Cómo pasamos al siguiente paso que sabemos que es con ciencia, con tecnología, pero cómo lo llevamos a la práctica? Y ahí la teoría económica se queda corta. Entonces, yo creo que ahí desde los que nos dedicamos a la economía tenemos que empezar a desarrollar esa línea y con los pies en la tierra, con los pies en la región, yo creo. Creo que es uno de los desafíos y que nos están llevando a esta crisis de hoy en día, que la teoría económica dice que hay que bajar impuestos, entonces la única solución que fue bajar impuestos. Bueno, según lo que tengo entendido, en China tiene una idea bastante diferente al occidente, que es tener la economía no para 4, 5, 6 años, sino para generaciones. Que una generación genera la riqueza para que la siguiente lo tenga mejor y pueda desarrollar otra vez más riqueza. No piensan en periodos de 4 años, sino más bien en 40 o 400. Y con esta mirada es muy difícil competir con alguien que solamente ve el próximo bono que viene al final del año. Una empresa que solamente mira cortoplacista quizás genera bastante ingresos el primer año, pero a medio y largo plazo puede quedarse bastante deficiente. Definitivamente fue una de las primeras cosas. Ellos hacen planes quinquenales y en ese planes dicen, de aquí a 3 planes quinquenales tenemos que comprar tal objetivo, y lo cumplen. Una de las cosas que más nos llamó la atención, que en nuestra teoría económica es como sagrada, en Chile, es que el Banco Central tiene que ser independiente. El Banco Central es quien imprime el dinero. Sabemos que si un gobierno llega a imprimir dinero va a generar inflación en el corto plazo. Entonces, el Banco Central que no dependa del Poder Ejecutivo, del presidente de turno. Regula la tasa de interés. Claro, el Banco Central regula la tasa de interés y la tasa de encaje, y con eso regula la cantidad de dinero que es la economía. Del 70 para atrás tuvimos muchas crisis inflacionarias en que los países imprimían dinero para que en el corto plazo la economía anduviera, y cuando se fueran llegaba la inflación. Entonces, le tiraba la inflación al siguiente, sí. O sea, eso básicamente. Porque claro, la inflación genera, si tú imprimes dinero, en un año vas a tener toda la gente más rica, sí, claro. En 2 años vas a tener toda la gente con más inflación, como lo que generó como el retiro del 10%. De los 10%. Entonces, una de las bases económicas occidentales es separar el Banco Central del Poder Ejecutivo. Pero aquí también se supone que aquí se supone que es independiente. Chile es uno de los bancos centrales más independientes y más serios, y uno de los pilares de nuestra economía, de la seriedad que tiene Chile económicamente. Pero China no lo tiene independiente, y es completamente independiente, y ellos imprimen a lo loco. No lo dicen, públicamente no está, pero imprimen a lo loco, y no tienen inflación, tienen una inflación casi cero. ¿Por qué no tiene inflación? Porque cuando se genera inflación, cuando tú imprimes más dinero de la cantidad de producción que estás haciendo. Sí, claro, que estás gastando algo que no has producido. Claro, estás ahí. O sea, te estás diciéndole a la gente que hay más riqueza de la que hay. Hay más fichas, claro. Pero están los mismos juegos en el tablero. Entonces, ellos imprimen dinero, con eso financian inversión, y a la vez tienen la capacidad de crear industrias a la vez que van imprimiendo dinero, entonces no se produce. Entonces, en el fondo es una inversión lo que están haciendo. Exactamente, pero eso es algo que es muy difícil de hacer. Solo una economía grande, es algo y además tiene que ser todo suficientemente disciplinado, que tú tienes que crear una industria de trenes. De aquí a 10 años tu industria de trenes tiene que producir tanto. Justamente el tren aquí en Chile sería el sueño casi, porque el único país donde basta con una única línea de tren, y además funcionaría bien para todas las regiones, porque el tiempo que se gasta hoy en día en auto, en bus, lo que sea, para llegar de regiones a Santiago es enorme, y el costo que tenemos que pagar en regiones, por ejemplo, para material, es mucho más caro que comprarlo en Santiago. Completamente. Ese era mi punto inicial, que lo que tú dices, que ellos son disciplinados. Exactamente. Entonces, eso es lo que quería saber, si al final ellos, está bien, uno puede ponderar, ¿no? Sí. Tiene un sistema en donde, claro, el gobierno tiene mucho más poder, digamos, que la libertad se coarta un poco, digamos, versus nosotros que tenemos, entre comillas, un poco más de libertad.
Y más desórdenes y también. más desorden, ¿eh? Entonces, al final, que eso se refleja en cómo es el chileno promedio, que un chino promedio valora el conocimiento, valora el esfuerzo, pese a que, como tú dices, per cápita es menor, pero la actitud, eso es lo interesa ver, pero lo dejamos para el tercer bloque, ¿te Perfecto. parece? Y ahí volvemos con las preguntas que están Perfecto. muy, muy interesantes. Así que, por favor, no se vayan, nosotros regresamos. Último segmento, estamos conversando con Álvaro, ¿cierto? El tema está bien interesante. Bueno, estábamos conversando, ¿cierto? Esto de la actitud, ¿cierto? La actitud del chino promedio, el chileno promedio. Sí. ¿Cómo lo ves tú? Tú conociste, viviste con ellos, Sí, conociste su realidad. ¿Realmente tienen una entrega, como aquí en Chile decimos, trabaja como chino? ¿Es realmente devoto al trabajo el chino o es solamente un mito? Yo creo que también hay harto de mito. Vimos que los chinos eran bastante más similares a nosotros, es más, mucha gente... Bueno, es que también hay un cambio de generación. Como decíamos, ellos pasaron de ser muy pobres a ser muy ricos. La generación anterior sabía, como decía Klaus, tenían que sacrificarse para que la próxima generación sea más rica, y veíamos que los jóvenes decían, oye, ¿sabes qué? Nos están haciendo trabajar hasta las 12 de la noche, a él le dan más trabajo que a mí, las mujeres alegaban, nos están dando más trabajo a las mujeres, entonces como que también está habiendo un cambio de generación, como, oye, ya no queremos este estilo de vida. Pero sí nos quitamos un poco el mito de que uno ve el chino jugando ping-pong, siendo muy bueno, o todos disciplinados. Eran bastante desordenados, igual como uno, pero sí quizás tenían varias generaciones que están acostumbrados a no alegar si trabajas 10 horas, 12 horas, las horas extras pagadas acá prácticamente no existen, ¿cierto? O solo en el mundo privado, y nadie jamás va a alegar porque lo están haciendo trabajar mucho. Entonces, yo los vi bastante más simpáticos y relajados como nosotros, pero acostumbrados a que hay cosas que no hay que alegar y que no se puede. Y básicamente es por esto, porque estamos sacrificándonos por la próxima generación y porque tenemos una visión de futuro en conjunto. En común, claro. Sí. Veo Chile más bien como anticonceptos de China, porque Chile es un país que se basa solamente en economía extractiva, mientras que China es un país que se basa casi por completo en economía productiva. Y aquí en Chile hace falta algo de producción, porque ahí es donde se añade valor a los productos, y sería fácil, porque el norte de Chile, y yo también creo que el sur, por la eólica, tiene muchísima energía casi gratis. Y como soy químico, allí se puede usar, por ejemplo, para electrólisis. Excelente. Sí. Y con esto se hace aluminio, por ejemplo, algo que ahora están produciendo los países árabes, porque ahí tienen petróleo casi gratis, y no lo pueden exportar por el estrecho de Hormuz, así que Chile tendría allí una oportunidad privilegiada. Bueno, cuando en la gestión anterior que estuve en Magallanes, uno de los principales temas era la posibilidad de la instalación de industria de hidrógeno verde. Es más, fueron 3 años que estuvimos prácticamente planificando la posible llegada. Es más, una empresa que llegara generaba que la población de Magallanes se duplicara. Y claro, lo que veíamos ahí, y lo que también costaba hacer entender, porque la gente decía, va a llegar una industria gigante a una ciudad pequeña que tiene buena calidad de vida. Y decía, ¿y para qué si esto se exporta? Y lo importante que tratamos de hacer ver lo que veíamos una oportunidad acá es que si Chile genera energía, tú puedes producir cualquier otra cosa. Y eso es lo que nos decía, si tú generas energía, puedes hacer procesos químicos. Es más, la gente habla de, por ejemplo, la minería. Muchas veces la minería no se va a donde hay más minerales o no se procesan, sino que donde la energía es más barata y donde yo puedo procesar de manera más barata las cosas. Entonces, si Chile se dedica a producir energía con el sol que tiene acá, con el viento que tiene en el sur de Chile, puede apalancar otros sectores productivos. Lo complejo que es, volviendo a lo anterior, es que como Chile tenemos pocas herramientas para crear una industria. Por ejemplo, en hidrógeno verde, Arabia Saudita es uno de los países que más ha avanzado. ¿Qué hace Arabia Saudita? Bueno, es una monarquía también. Tiene un fondo de todo el dinero del petróleo, llega un fondo, y ese fondo es un fondo de inversión estatal y invierte en industria estratégica a 10-15 años. ¿Cómo China crea industria? Todo el dinero de todas las empresas es del Partido Comunista del país, y ese dinero lo invierte en empresas estratégicas. Nosotros como chilenos tenemos un Estado muy pequeño que no tiene capacidad de inversión. Entonces la única forma que tenemos es bajar impuestos. Entonces cuando se quería instalar la industria de hidrógeno verde, la única opción que le dimos fue, bueno, le bajamos impuestos. Pero la gente decía, nosotros queremos... Estados Unidos llegaba y te ponía dinero, ¿cierto? Israel te pone dinero. No puedes competir con eso. Y nosotros no tenemos, porque volviendo al punto de la reforma tributaria, Chile es parte de los países de la OCDE, pero es el segundo país con el Estado más pequeño de la OCDE. En promedio, el Estado chileno en presupuesto es la mitad del país de la OCDE.
y menos de la mitad de países como Noruega, Suecia. Pero si el gasto público en los países OCDE es cercano al 30-40%, en Chile es prácticamente la mitad. Entonces eso hace que tengamos menos dinero para universidades, para ciencia, para invertir a largo plazo, para generar industrias estratégicas, para generar ferrocarriles, porque nuestro Estado es muy pequeño. Y es parte de la relevancia de la primera discusión que teníamos. Pero sin duda yo creo que si nosotros desde la ciencia nos metemos un poco a la discusión, yo creo que se pueden hacer cosas que no sean tan de gran escala de repente, ¿no? Yo creo que el hidrógeno verde no tiene tanto futuro como se le augura, No. porque ocupa mucho espacio, es un gas que sí, que tiene mucha energía, pero en un espacio enorme. Por kilogramo es mucha energía, pero por volumen es muy poca. Así que lo mejor sería transformar esto en un producto que sea más fácil de, por lo menos, transportar, como amoníaco. Sí. Con hidrógeno haces amoníaco sin ningún problema. Sí. Por lo menos El amoníaco también se vende, está en los abonos que también pocos pasan por el estrecho de Hormuz, y tampoco se consigue solamente en China. Por lo tanto, lo que se estaba viendo, normalmente se producía hidrógeno verde, se transformaba en amoníaco y como amoníaco se exportaba. Pero finalmente, luego de la llegada de Trump, todo esto funcionaba. Hoy en día producir hidrógeno verde, producir energías sintéticas a partir del hidrógeno, ¿cierto? Porque hacen benzina, creo. Sí, pero esto es un proceso muy poco eficiente. Sí. Esto era toda una apuesta a largo plazo porque hoy en día es muy caro. La benzina producida, los e-fuel valen como 3-4 veces más que la benzina. Entonces era una apuesta a largo plazo porque los países de Europa y desarrollados estaban poniéndole subsidios, y hoy en día, después de que se acabara esta línea como medioambiental a nivel global, prácticamente la mayoría de los países de los proyectos están detenidos, ¿cierto? Por lo mismo que dicen, porque hoy en día es muy... El e-fuel en principio es solamente algo que se inventaron para poder seguir vendiendo motores de combustión. Químicamente no tiene mucho sentido, es mejor utilizar directamente una batería, porque lo único que quieres es tener energía para mover un cacharro que te lleva de un sitio para otro. Tiene todo el sentido. ¿Para qué voy a transformar 2 veces algo si lo puedo pasar directamente a energía y hacer por eso transformación en una planta más grande? Sí. Y la batería se puede recargar directamente, si no tienes que captar el CO2 del ambiente, que cuesta energía, transformarlo en gasolina, que cuesta energía, el proceso no funciona bien, podría ser contaminante incluso, mucho más simple, baterías, se recarga. Eso sí, hay que inventar unos procesos de reciclaje de baterías. Sí, eso es lo que me han dicho, que es la parte más compleja, que es muy difícil reciclar la batería. Hay una oportunidad. Sí. Álvaro, a mí me parece que hay un razonamiento un poquito peligroso, porque, o sea, a ver, me explico, tú has dicho que los chinos no son tan distintos a nosotros, digamos, y probablemente, o sea, por lo que se desprende de lo que tú nos cuentas, que tal vez la grandeza de lo que ellos han hecho y lo que lo hace ser una de las potencias económicas es precisamente el rol del Estado. Un Estado fuerte y, entre comillas, digamos, autoritario, o más autoritario que el de acá, digámoslo. Pero, entonces, de ahí se deduce que si nosotros tuviéramos un Estado autoritario, ya sea de cualquier signo político, podría el país dirigirse a un buen horizonte o un mal horizonte. O sea, en otras palabras, ¿es nuestra libertad nuestra condena? O podemos hacer el salto que tú mencionaste recién, ¿no? Ese salto, porque no lo dimos, ¿no? Sí. ¿Se puede un país como el nuestro, que ha sido extractivista, dar el salto sin tener que industrializarse? Bueno, la gran pregunta después de los días que estuvimos en China, cuando nos enfrentamos a uno de los profesores, fue: ¿hay algo de esto que sea replicable sin tener 120 millones de personas? Porque también base de su desarrollo es que son mano de obra barata, y pueden construir todo muy barato, ¿cierto? Porque tienen mucha gente y tienen economías de escala, y todo lo que produzca lo va a vender. Hay mucha gente. Y lo segundo es porque tiene un gobierno dictatorial que obliga a hacer algo y se hace. Hagamos esto de aquí a 15 años y se hace. Entonces, la pregunta que nosotros hacemos, ¿es replicable? ¿Hay alguna experiencia de esto que sea replicable sin su modelo político y sin esta cantidad? Y según ellos, no era replicable. No es replicable. No es replicable. Según ellos. Claro. Y bueno, ellos hablan también, lo primero que dicen es su cultura, porque también, a lo que iba en el primer punto, ¿cierto? Yo decía, no somos tan diferentes, pero sí es verdad que ellos le dan mucha relevancia a su cultura, y no es cultura como ir al cine, ir al teatro, sino qué es lo que somos, en qué creemos, en revivir nuestra historia, estar constantemente pensando en lo que fuimos, en nuestra historia, en nuestra esencia, ¿cierto? Si te toca sacrificarte, no, sí.
sacrificáis. Claro, o quizás si ya conoces como la cultura como país, tienes otra visión que igual fue chocante. Para ellos el centro, más allá de la política concreta o del modelo, era la cultura. Y que igual es chocante acá, que de repente como que lo sacamos de nuestra visión, como qué somos como chilenos, cuáles son nuestras formas de ser, nuestras creencias, qué queremos seguir creyendo. La cultura igual la podemos ir modificando, ¿cierto? Qué somos, qué creemos que queremos ser, qué valoramos, qué no valoramos. Y estar en ese proceso de revisión me pareció, me llamó la atención, ¿cierto? Que acá estamos fuera de esa discusión. Personalmente me parece que es más bien una cosa de educación, También. porque si la educación se va a la baja, la economía también va detrás. Definitivamente. Porque para tener una economía de verdad que sea productiva, hace falta gente que se ingenia para tener una empresa que produce. Exactamente. Estas no caen del cielo, sino hay que tener a alguien ahí detrás con chispa, por lo tanto hace falta alguien que tiene bastante conocimientos y educación, tanto en economía, porque si no la empresa va al pique, como en lo que nuevamente alguna cosa relacionada con ingeniería, que son las carreras que mayor cantidad de millonarios fabrican en todo el mundo. Había un analista político que le escuché la otra vez que decía que la gran diferencia entre un país desarrollado y no desarrollado no es la cantidad de recursos, no es la cantidad de empresas, son 40 puntos de la prueba PISA. Porque un país que tiene un nivel educacional muy bajo encuentra petróleo, oro mañana y en 30 años va a volver a ser pobre. Pero un país que llega a cierto nivel educacional, que es lo medía como punto de la prueba PISA, cuando llega a ese nivel educacional, no importa si tu país tiene o no tiene recursos, igual avanza. Y por lo menos todos los modelos macroeconómicos siempre llegan a la misma conclusión también. En el largo plazo, lo único que cambia el desarrollo económico es el nivel educacional que tenga la población. O sea, se deduce de que lo que no debiera tener signo aquí, me refiero a que todo el mundo aquí en Chile, todos los partidos políticos, debieran estar de acuerdo que es importante financiar la educación a largo plazo, porque claro, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Tenemos los educados, bueno, tenemos un desarrollo, tenemos empresarios, o bien, vale, no tenemos mucha educación de calidad, invertimos en ello y esperamos a que de aquí a 50 años tengamos resultados. Y yo creo que los resultados son en menos años, ¿cierto? El otro día conversamos con un colega de Pedro Aguirre Cerda y Gobernar Educar, hasta que tuvimos 2 premios Nobel, ¿cuántos fueron? ¿20, 30 años? Sí, pues, no fue mucho. No, fue una generación, una generación de personas, desde que dijimos como país que teníamos que dedicarnos a educarnos como país, a que sacamos 2 premios Nobel, fue una generación, o sea, no es tanto el tiempo. Pero el problema es que hoy en día casi no se invierte ya en educación. Incluso tengo entendido que los primeros que sacaron el liberalismo de la economía sabían que la educación, la salud y la seguridad no pueden estar sujetos a procesos del mercado. Exactamente. Sino estos son las únicas 3 secciones que tiene que financiar, a lo cual tiene que dedicarse el Estado. Y tengo la impresión que justamente son las 3 secciones de las cuales el Estado chileno se está retirando cada vez más. Sí, la misma impresión tengo. ¿Cuál es tu... A ver, si tú tuvieras el poder absoluto, ¿qué es lo primero que harías? Pregunta... No, yo creo que esto, invertir en educación. ¿Cuál es la dirección que tú tomarías? Educación, definitivamente, sí. Sigo concluyendo esto. Uno piensa al tiro, me encantaría que Chile tuviera un fondo de inversiones de su propio dinero para invertir en industrias estratégicas, pero si tú inviertes en una industria estratégica y la gente no está educada, probablemente la empresa que crees va a quebrar en 10 años. Claro, entonces por eso digo, o sea, sabemos el norte, pero donde te dicen ya, mira, X lucas tienes para meter lo más urgente. Sí. Porque hay gente que dice, no, que mira, son las colas del hospital, la gente que padece enfermedades, qué sé yo, y por supuesto todo es urgente, pero ¿pondrías los huevos de oro en la educación chilena? Digamos? Y también hay que darle el foco a la educación cívica, o sea, la gente no sabe a quién reclamarle, ¿cierto? Si tiene un problema como el confort, como decíamos, ¿a quién le reclamo? No sabe que existe CERNAC, no sabe que tengo que ir a la municipalidad, no sabe que tengo un parlamentario, no sabe que tengo un presidente. Finalmente yo igual creo que parte de lo que hemos caído es porque la gente no sabe la relevancia de sus instituciones públicas también. Bien, sin duda un tema muy apasionante, lamentablemente estamos en el tiempo, pero seguramente da para mucho, ¿cierto? Tal vez podríamos conversarlo en otro episodio, así que te queremos agradecer, Álvaro, muchas gracias por estar con nosotros, por compartir, ¿cierto? Por este conocimiento que es ajeno a nosotros, pero sin duda que es valorable, ¿cierto? Y sobre todo en la contingencia en la cual nos encontramos, también nuestros televidentes, alumnos también que ven este programa, también para que ellos vayan teniendo, ¿cierto? Preocupándose
educarse cívicamente, ¿cierto? Y que los recursos en educación no son bromas. O sea, tienen un efecto medible y que puede significar el bienestar o el malestar, ¿cierto?, de una sociedad en unos años. Así que muchas gracias por estar acá, te agradecemos. No, Klaus, feliz por la invitación. gracias, como siempre. Y a ustedes, amigos, los esperamos en el siguiente episodio. Traten de estudiar todo lo que puedan y nos vemos. Hasta pronto.